Mi primo me vendió un coche robado para ir al mundial y casi termino en prisión. Nunca imaginé que el peor día de mi vida empezaría con una salida familiar al centro comercial. Eran las 4 de la tarde de un sábado caluroso cuando las torretas de 2 patrullas se encendieron justo detrás de mi camioneta. Al principio pensé que era una revisión de rutina, pero en cuanto me orillé, las cosas se pusieron violentas. Los oficiales bajaron con armas en mano, gritando que pusiera las manos donde pudieran verlas. Mis hijos, de 6 y 8 años, empezaron a gritar aterrados en el asiento trasero. Mi esposa trataba de calmarlos mientras me bajaban a la fuerza, me tiraban al piso y me ponían las esposas con una fuerza que me lastimó las muñecas. No entendía nada. El oficial me gritó que el vehículo que manejaba tenía un reporte vigente de robo con violencia cometido hacía apenas una semana. En ese momento, el mundo se me vino abajo. Yo no era un delincuente, yo era un mecánico honesto que apenas 3 días antes le había comprado ese mismo vehículo a mi primo de sangre, Mauricio. Recuerdo perfectamente la cara de desesperación que puso Mauricio cuando llegó a mi taller. Me juró por la vida de sus padres que necesitaba vender su camioneta rápido porque le faltaba dinero para liquidar el paquete de hospedaje y los boletos de avión para el mundial. Me dijo que era el sueño de su vida y que, como éramos familia, prefería que el carro se quedara conmigo a un precio especial. Yo siempre he sido de los que creen que la familia está por encima de todo. Saqué los ahorros que teníamos destinados para ampliar el taller, dinero que nos había costado sudor y muchas noches sin dormir, y se los entregué en efectivo, peso sobre peso. No revisé los papeles en el sistema porque sentí que hacerlo era una falta de respeto hacia él. Grave error. Mientras me subían a la patrulla, solo podía pensar en llamar a mi primo para que aclarara el malentendido. Intenté marcarle desde el teléfono que me permitieron usar en la delegación, pero mi corazón se hundió cuando escuché el tono de que el número ya no existía o mandaba directo a buzón. Pasé las primeras 8 horas encerrado en una celda fría, oliendo a humedad y arrepentimiento, preguntándome cómo alguien que creció conmigo pudo hacerme esto. La incertidumbre me estaba matando, pero lo peor estaba por venir cuando los agentes me informaron que no solo era un robo, sino que el dueño original había sido golpeado durante el asalto. Yo estaba siendo acusado de algo gravísimo y mi propia sangre me había tendido la trampa perfecta. Esa noche no pegué el ojo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mis hijos llorando por la ventana del coche mientras se llevaban a su papá. A la mañana siguiente, mi abogado logró que el verdadero dueño del auto se presentara a declarar. Don Roberto, un señor mayor y muy tranquilo, llegó acompañado de la aseguradora. Cuando me vio tras las rejas, su expresión no fue de odio, sino de lástima. El momento de revelación definitiva ocurrió cuando él sacó su celular para mostrarle las pruebas a los investigadores. Resulta que Mauricio no trabajaba solo. Don Roberto me mostró mensajes de texto de un número que yo reconocí de inmediato. Mauricio había planeado todo desde mucho antes de venderme la camioneta. En los mensajes se leía como mi primo le decía a una banda que ya tenía al tonto que se quedaría con el golpe. Nunca tuvo intenciones de ir al mundial. Todo ese cuento fue una cortina de humo para quitarme mi dinero y usarlo para pagarle a unos tipos que se dedicaban a clonar placas. Su plan era usar mis ahorros para comprar una identidad falsa y huir a otra provincia, dejándome a mí con todo el problema legal ante el Ministerio Público. Al leer esos mensajes donde se refería a mí como un idiota que caería fácil por ser tan sentimental, sentí una náusea que casi me hace perder el sentido. La traición ya no era solo económica, era una puñalada directa al alma. Afortunadamente, yo tenía los recibos de las transferencias de mi taller y las grabaciones de las cámaras de seguridad de mi negocio donde se veía a Mauricio entregándome las llaves y recibiendo el dinero. Con el testimonio de don Roberto y mis pruebas, el juez entendió que yo era otra víctima más de este estafador profesional. Edit 1. Han pasado 2 semanas desde que salí de la delegación y la situación en mi familia es un caos total. Aunque el juez me deslindó de toda culpa, mi tía, la mamá de Mauricio, ha tenido el descaro de llamarme para decirme que soy un malagradecido por haber entregado las pruebas a la policía. Según ella, yo debía haberme quedado callado y buscar otra forma de solucionar las cosas para no manchar el nombre de la familia. Es increíble cómo la negación puede cegar a la gente. Mis otros tíos están divididos, algunos me apoyan, pero otros dicen que exageré al involucrar a abogados. Lo que ellos no entienden es que yo pude haber pasado años en la cárcel por un crimen que no cometí. Lo más doloroso fue descubrir que Mauricio ya había estafado a un vecino de la colonia con un método similar hace un año, pero lo mantuvieron en secreto para protegerlo. Mientras tanto, mi negocio ha sufrido un poco porque el chisme corrió rápido, pero mis clientes más fieles saben quién soy. Mi abogado me informó que ya se emitió la orden de captura oficial. Mauricio desapareció de la faz de la tierra, pero dejó pistas. Se llevó hasta la última moneda de sus padres antes de irse. He decidido que no voy a descansar hasta que pague por lo que hizo, no por el dinero, sino por el trauma que le causó a mis hijos. La policía está rastreando sus redes sociales y parece que cometió el error de contactar a una exnovia para pedirle que se fuera con él.
La red se está cerrando y es solo cuestión de tiempo para que la justicia lo alcance. Actualización 2. Después de un mes de mucha angustia y de seguir pistas falsas, finalmente recibí la llamada que tanto esperaba. La policía detuvo a Mauricio en la central de autobuses de una ciudad vecina. Estaba intentando abordar un transporte hacia el norte del país con una identificación falsa y el cabello teñido de otro color. Cuando me enteré, sentí un alivio inmenso, pero también una tristeza profunda por lo que se había convertido nuestra familia. Fui a la audiencia inicial para verlo a los ojos. Él ni siquiera pudo sostenerme la mirada. Se veía demacrado, asustado y solo. Ninguno de los tíos que antes lo defendían se presentó a apoyarlo cuando se enteraron de que también le había robado las joyas a su propia madre antes de escapar. Durante la audiencia, se revelaron más detalles escalofriantes. Mi primo no solo vendía coches robados, sino que era el contacto principal para una red de desmantelamiento de vehículos. Usó mi taller como referencia en sus estafas anteriores para generar confianza, manchando el nombre de mi negocio sin que yo lo supiera. El juez fue implacable. Debido a que había antecedentes de fraude calificado y encubrimiento, además de la falsificación de documentos, le dictaron prisión preventiva inmediata. Verlo salir de la sala con el uniforme naranja y las manos encadenadas fue una de las imágenes más fuertes que he presenciado. Mis hijos han empezado a ir a terapia porque todavía se asustan cuando ven una patrulla en la calle, y eso es algo que no le voy a perdonar nunca. Sin embargo, saber que ya no está libre para lastimar a nadie más me da una paz que no había sentido en semanas. Edit final. Ha pasado casi un año desde aquel sábado de terror y hoy finalmente puedo cerrar este capítulo de mi vida. Mauricio fue sentenciado a 6 años de prisión sin derecho a fianza por la acumulación de delitos. Se quedó completamente solo, mis tíos finalmente cortaron todo lazo con él después de que se descubriera que también había hipotecado la casa de sus padres con firmas falsas. Yo, por mi parte, logré recuperar gran parte de mi capital mediante el embargo de unas propiedades pequeñas que estaban a su nombre y que él intentó ocultar. Fue un proceso largo y tedioso, pero valió la pena. Mi negocio, el taller que tanto amo, se levantó con más fuerza que antes. La gente del barrio vio que actué con total transparencia y eso me ganó el respeto de muchos clientes nuevos. Incluso don Roberto, el dueño original de la camioneta, ahora trae sus autos conmigo y nos hemos vuelto buenos amigos. Mi esposa y yo decidimos mudarnos a una casa con mejor seguridad y los niños finalmente han superado el miedo a los policías, ahora dicen que quieren ser investigadores cuando crezcan para atrapar a los malos. A veces me pregunto qué habría pasado si yo hubiera sido más desconfiado desde el principio, pero luego entiendo que el problema no fue mi confianza, sino la falta de escrúpulos de alguien en quien yo creía. Hoy vivo mi mejor vida, con la conciencia tranquila y la frente en alto. Cada vez que recuerdo todo este drama, solo sonrío sabiendo que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega para poner las cosas en orden. La lección me salió cara, pero aprendí que la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu esfuerzo y te cuida las espaldas. El tiempo y las consecuencias siempre ponen a cada uno en su lugar. ¿Qué opinas de esta situación? Comenta y síguenos.